Bueno, mis hermanos, estamos iniciando el mes de octubre, y este mes de octubre es el mes de abundancia. Vamos a estar hablando de lo que es la abundancia. La abundancia abarca todas las áreas, en todas las áreas de nuestra vida. Hermanos, el Señor quiere que usted y yo seamos bendecidos, que usted y yo, hermanos, vivamos en abundancia, no en escasez. ¿Cuánto lo creen? Entonces, este mes de octubre, la enseñanza va a ser enfocada a la abundancia. Vamos, mis amados hermanos, a Génesis 1:26. Leámoslo desde el 26 al 28. Dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Lea el 28 ahí despacio. Y los bendijo Dios. ¿Qué hizo Dios? Los bendijo. ¿A quién bendijo el Señor? Al hombre, hablando de varón y hembra, ¿cierto? Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué vemos en todos estos versículos, mis amados hermanos? Vemos cómo el Señor comenzó a crear todas las cosas y cómo creó también al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Y para qué el Señor creó al hombre? Hablando de hombre en general, ¿para qué? ¿Para que vivieran en escasez, en maldición? No, ¿qué es lo que leímos allí? ¿Qué hizo el Señor cuando creó al hombre? Dice que los bendijo, ¿cierto? Dice el versículo 28, centrémonos allí, dice, y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. ¿Por qué en muchos, aún creyentes, hablemos de nosotros, no viven en bendición, no viven en abundancia? ¿Por qué en algunos no se ha cumplido el propósito con el cual el Señor lo creó y lo puso en esta tierra? ¿Cuántos creen que el Señor te creó con un propósito? Claro, no estamos aquí por casualidad, porque allá a papá y a mamá se les antojó engendrarnos. No, el Señor ya nos tenía allí en su propósito. Mire, yo me pongo a ver cómo la manera como me engendraron a mí, cómo yo nací. Yo digo, Señor, de verdad que yo estoy es por el propósito de Dios, por todas las cosas que uno recuerda allí en su niñez y las que le han contado también nuestros padres, la manera como pues nos engendraron, cómo fuimos criados. Entonces uno ve allí la mano poderosa del Señor, el propósito del Señor. ¿Usted se ha puesto allí a reflexionar en todo eso? ¿O no? ¿O solo yo?
Bueno, yo sí me he puesto, hermanos, a reflexionar en todo lo que le estoy contando, y yo he visto la mano de Dios aún cuando yo no lo conocía, y le he dado gracias al Señor, porque le dije, bueno, Señor, aunque viví en la pobreza, en la escasez, tú me guardaste de muchas cosas. ¿Pero por qué? Porque Él nos había escogido y porque nos creó con un propósito. Y el propósito del Señor, ese propósito que nos habla aquí en el comienzo, en Génesis, hermano, es que usted y yo fuéramos bendecidos, que viviéramos en abundancia. Pero ¿por qué no se ha cumplido esto? Pues, hermanos, por el pecado. Por el pecado, desde el mismo momento que, hermanos, vemos que Adán y Eva allí pecaron contra Dios, entonces ya vino todas estas cosas de como es la escasez, la enfermedad, las maldiciones, todas esas cosas. ¿Por qué? Por el pecado del hombre, pero no porque Dios no quiera bendecirnos, no porque Dios nos haya creado para sufrir en esta tierra. Muchos, y si aquí hay alguno, pues confiéseselo al Señor y arrepiéntase. Muchos hermanos le han aún reclamado a Dios: ¿por qué yo nací? ¿Yo por qué tuve que nacer? ¿Yo por qué tuve que venir a esta tierra? Es que yo tanto que he sufrido, ¿pero es culpa de Dios? No, no es culpa de papá. Vemos allí, hermanos, que el Señor cuando creó al hombre, hermanos, que Él los bendijo. Y no solo los bendijo, sino que les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgala, y señoreá en los peces del mar. Bueno, todo lo que leímos allí, señorea. El Señor no creó al hombre en escasez. No vemos que le entregó todo. ¿Sí le entregó todo el Señor al hombre? Claro. Cuando Él creó allí a Adán, hermanos, vemos que Él lo puso en el huerto del Edén. ¿Sí lo puso en el huerto del Edén? ¿Y qué? ¿Allí qué había en el huerto del Edén? Era un lugar hermoso, lleno de abundancia. Habían árboles con sus frutos. Hermanos, mejor dicho, yo me imagino eso bien lindo, ¿cierto? Bien precioso cuando el Señor puso allí a Adán y bueno, y luego a Eva, cuando le dio la ayuda idónea, que fue Eva, hermanos. ¿Y qué pasó allí? Adán y Eva aprovecharon esa bendición que el Señor les dio. No, ¿cierto? Vamos allí de pronto a leer un poquito sobre lo que pasó. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, oiga, todas las riquezas. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. ¿Cómo eran esos árboles? ¿Por qué se imagina usted que eran deliciosos? Porque mire por el fruto, ¿cierto? Dice, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. ¿Usted sí le parece delicioso, hermoso? Bueno, porque yo veo un árbol lleno de frutos. Pongamos un ejemplo, ¿qué? ¿Mangos? Eso, mangos, ¿cierto? En hermoso, en esos árboles, cuando los árboles están bien llenitos, racimos de mango que dan, eso yo veo allí la sabiduría, la generosidad de mi padre, hermanos,
cómo pone a dar fruto a esos árboles. Yo creo que a eso también le pasó allí a Adán cuando estaba allí en el Edén. Dice que era delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Qué es lo que uno primero le atraviesa cuando ve allí esos manguitos ya maduros? Uy, qué rico, uno se busca hasta un palito por ahí para agarrarlo, ¿cierto? Pues si se puede, porque si no es de nosotros, pues no podemos. Pero cuando se puede, en el lugar en que estamos, es algo bien, bien delicioso. Dice, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué más había allí en el huerto? Mire que dice el 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Mire que habían 2 ríos allí en el Edén. No solo habían árboles con sus frutos, sino que también habían ríos. Era, mejor dicho, allí no faltaba nada. Todo el Señor se lo entregó al hombre, lo puso allí a administrar ese lugar. Vamos allá a Génesis 3. ¿Qué pasó allá en Génesis 3? Aquí empieza el problema, ¿cierto? Digámoslo así. Allí es donde en Génesis 3 nos narra cómo después de ellos estar allí disfrutando, ya estaba Eva, porque ya el Señor la había creado como ayuda idónea allí para Adán, estaban los 2. Pero un día Eva paseándose en el huerto del Edén, hermanos, viendo allí un hermoso árbol con sus frutos, llegó allí la serpiente. Dice, pero la serpiente era ¿cómo? Astuta, es el versículo 1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, bueno, ustedes yo creo que ya saben esa parte, cómo allí la serpiente, Eva comienza a prestarle oído a la serpiente comienza a ponerle allí su veneno en lo que decía, y ¿qué hizo allí? La serpiente, que era nada más, nada menos que Satanás, pues Eva cayó allí en la tentación, desobedeció. ¿Cuántos mandamientos le había dado el Señor a Adán? ¿Cuántos? 1, ¿cierto? Un solo mandamiento le había dado al hombre y no lo pudo cumplir. 1 solo y no lo pudo cumplir. Cuando ellos le dieron lugar allí al pecado, de ahí hasta ahora estamos, hermano, bueno, ya nosotros estamos en Cristo, ya el Señor nos libertó, ¿cierto? De esa naturaleza adámica y ahora estamos en la gracia, pero vino todo el problema para el hombre. Ahí fue donde entró el pecado. Ellos descubrieron que estaban desnudos, se escondieron del Señor, porque el pecado, eso es lo que hace, mis amados hermanos, separarnos de Dios. Y ahí fue donde vino entonces ya otra clase de abundancia, porque hay abundancia en lo bueno, pero también en lo malo. Vamos a ver el significado de la palabra abundancia. Según Génesis 1:26, vemos allí la palabra multiplicar, que viene de una raíz primaria en el 72:35 y quiere decir aumentar. En cualquier respeto, en cualquier área, significa, hermanos, aumentar, abundancia, abundante, amontonar, amplio, cantidad, colmar, crecer, criar, dar de más. Dice dar demasiado, dominar, engrandecer, ensanchar. Mire que ese es el significado según allí en el hebreo 72:35 de la concordancia Strong. Hermanos, entonces la palabra abundancia, hermanos, se aplica en todas las áreas. Y aquí al hablar de abundancia también tenemos que hablar de ¿qué? De prosperidad y de salvación, porque van unidas. Prosperidad y salvación van unidas. Recordemos que ya hemos visto el significado de salvación y salvación abarca también muchas bendiciones.
¿Cuántos han sido bendecidos a través de la salvación? Claro. Vamos a ver un ejemplo aquí en Génesis 27, Génesis 27, búscalo allí. 27, 25 dice. Dijo también, bueno, aquí nos narra la historia, hermanos, de Jacob y Esaú. Vemos, hermanos, cómo el padre de ellos, porque eran gemelos, ¿no? Recordemos que ellos eran gemelos, cómo los llama para bendecirlos. Y cómo allí Jacob usurpa o toma la identidad de su hermano, Esaú. Y con la idea, porque se le ocurrió la gran idea, según ella, a la madre de estos gemelos, de que él usurpara a su hermano. ¿Para qué? Para que su padre lo bendijera. Porque antes el padre bendecía, hermanos, al primogénito. Entonces, mire la bendición que le hace. Dijo también, acercámela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Mire cómo estaban engañando ahí a Isaac, que era el padre de ellos. Y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, recordemos aquí bueno, no sé si ustedes conozcan la historia, pero para los que no saben, que Isaac ya estaba ciego, no veía, y por eso logró su hijo Jacob engañarlo. Y por eso él le olió los vestidos, porque él se había puesto los vestidos de su hermano. Dice, y olió Isaac el olor de su vestido y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvate en los pueblos y naciones, se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Bueno, leámoslo hasta ahí. Entonces, mire cómo comienza allí, hermanos, Isaac a bendecir a su hijo y con esa abundancia allí de bendiciones para ese hijo que con engaño pues tomó esas bendiciones que eran para su hermano. Mire que anteriormente los padres bendecían así a sus hijos y eso debe servirnos a nosotros como ejemplo para que usted y yo, hermanos, nunca vamos a decirle una palabra de maldición a nuestros hijos ni a nuestros nietos. Siempre debemos de ¿qué? Bendecirlos, bendecir nuestros hijos, bendecir toda nuestra generación, así como lo hizo allí Isaac. Así nosotros debemos de hacerlo también con nuestros hijos, bendecirlos. Pero qué triste que hay padres que aún creyentes, creyendo en el Señor, en vez de bendecir a sus hijos, los maldicen. Y porque hay jovencitos o adolescentes, sí, adolescentes, que cuando uno habla con ellos, dicen, no, es que, bueno, el papá o la mamá, uno de los dos, el que sea, es que mi mamá me maldice. Es que mi mamá todavía se llena de ira y cuando se enoja conmigo, cuando yo hago algo malo, mi madre me maldice. Y comienzan a decirle a uno, ella me dice esto, aquello, y yo no sirvo para nada, como si no conocieran al Señor. Déjenme recordarles, amados hermanos, que
que eso que usted le diga a sus hijos, eso así va a ser. Porque en nuestra boca está la muerte o la vida. ¿Si lo han leído en Proverbios? Así que lo que nosotros decimos, hermanos, eso tiene poder. Entonces, nunca vamos a, hermanos, neguémonos a que en nuestra boca salgan palabras de maldición, sea para nuestros hijos o para cualquier otra persona, porque el Señor no nos mandó a eso. Si usted lee Romanos 12, versículo 14, dice que, hermanos, debemos de bendecir y no maldecir. No decir maldiciones, sino bendecir siempre. Que de nuestra boca salgan palabras de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Aquí vamos a ver entonces qué quiere decir la palabra abundancia en el 72:30. En Génesis, según Génesis 27, dice en el 72:31, abundancia en cualquier respeto. Abundancia, abundante, abundar, cantidad, enormidad, grandeza, inmenso, largo, magnitud, más, muchedumbre, multitud, número, numeroso, plenitud, vasta. Mire que este es el significado de la palabra abundancia según Génesis 27:25. Ahí podemos encontrar algunas palabras repetidas según allí Génesis 1:26 que leímos ahora. Entonces, abundancia, hermanos, se puede haber, o como les decía ahora, o en lo bueno o en lo malo. Dios quiere que usted y yo seamos bendecidos en qué, en lo bueno, porque puede haber abundancia de enfermedad. Mire, es doloroso uno ver cómo hermanos, hijos de Dios, que en vez de hablar palabras de bendición, de abundancia siempre, o sea, estar a toda hora con esa abundancia de gozo, de paz, de bien, de salud, bien también en lo económico, bien en lo emocional. En vez de abundar en todo esto, muchos abundan en enfermedad, en escasez, en pobreza. Es doloroso ver cómo hay hijos de Dios que hay veces no tienen ni para comer. Eso es doloroso. Porque es que ese no es el propósito de Dios. Porque es que usted y yo tenemos al mejor Padre. Porque es que el Señor y la voluntad de Él es que usted y yo abundemos en todas las cosas buenas, no en las malas. Que tengamos abundante salud, que tengamos abundante paz, que todo, hermanos, lo que usted y yo tengamos, que viene del Señor, porque todo nos lo da el Señor, sea como abundante. Nunca Él quiere que usted y yo estemos escasos, ¿no? Él quiere que usted y yo tengamos abundancia de bienestar, que seamos prósperos en todo. La palabra prosperidad para algunos, hermanos, han equivocado su significado. Para muchos, hablar de prosperidad, cuando se les habla de prosperidad, entonces mismos se imaginan que dinero, ¿cierto? Riquezas. Eso es lo primero que les llega allí a su mente. No, la palabra prosperidad va mucho más allá. La palabra prosperidad, hermano, el ser próspero es abundar en todas estas cosas buenas que le acabo de mencionar. Que usted y yo abundemos en el entendimiento en la palabra. Acabamos de pasar un mes, ¿cierto?, en el que de crecimiento, y aprendimos que hay que crecer en el conocimiento de ¿qué? De la palabra, del evangelio, de la verdad de Dios. Crecer en el conocimiento de Él. Porque muchos precisamente no abundan, no son prosperados, hablando en la parte buena, hermanos, porque precisamente por eso, mire cómo todo como que encaja.
porque no abundan en la palabra, porque todavía ignoran la obra de Cristo en la cruz. Y por eso mantienen enfermos, y por eso en escasez, y por eso en ansiedad, en afán, aún en depresivos, porque no han entendido o no se han preocupado por llenarse del conocimiento del Evangelio, de la verdad, de conocer profundamente la obra del Señor, hermanos, en la cruz. Cuando uno entiende y cuando uno estudia la palabra, las escrituras, hermanos, nos damos cuenta que al Señor no le faltó nada. Que la obra de Cristo en la cruz fue ¿qué? Completa. Completa, a Él no le faltó nada. Y por eso muchos creyentes, la iglesia del Señor, no vive en esa abundancia, en esa prosperidad. Porque es que con la salvación Jesucristo el Señor nos dio todas las cosas. Y con la entrada del pecado, desde allá, desde Génesis, de que lo leímos ahora, que pecó Adán y Eva, hermanos, desde allá toda esa herencia, allí nosotros la traíamos. Y muchos nos dan cuenta que ya nosotros, hermanos, en Cristo Jesús, esa herencia se cortó. No, muchos no, ni lo creen. Apenas dijo amén una persona. Ni lo creen muchos. Que el Señor ya nos libertó, ya usted y a mí, usted y yo tenemos una herencia mejor. Usted y yo ya tenemos, hermanos, esa herencia que Jesucristo el Señor ganó allí en la cruz para usted y para mí como hijos e hijas de Dios que somos. Dale ese aplauso al Rey de Gloria. Gloria al Señor. Y el Señor, hermanos, quiere que usted y yo, hermano, abundemos en el conocimiento de la palabra. Para que es que el pueblo de Dios debe ser el pueblo más prosperado. Por ahí hay un solo amén. Claro, el pueblo de Dios debe ser ¿qué? Prosperado. En eso, en todas las cosas. Todo esto abarca, recuerde que abarca todas las cosas, hermanos. Por eso no podemos, hermanos, seguir ahí como estancados, como viviendo en escasez, como todas las cosas así como ahí, como agarras. Cuando el Señor ya nos bendijo, cuando el Señor quiere que usted y yo, hermanos, vivamos en esa abundancia. Pero vamos allá, vamos a Deuteronomio 28, versículo 1. Vamos a Deuteronomio. Vamos a recordarlo porque yo sé que ustedes son muy estudiosos y ya lo han leído, ¿cierto? Dice, acontecerá que si oyeres, ¿cuántos están oyendo ahora? Atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo. ¿Cuándo? Hoy. Mire que dice que ¿qué es lo primero que hay que hacer? Oír atentamente la voz de Jehová, nuestro Dios. ¿Para qué? Para guardar y poner por obra todos, ¿cuántos? Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Mire todas esas bendiciones que hay, pero ¿para quiénes? Para los obedientes, no para el desobediente. Porque sabe que allí, más adelante, ya comienza a hablar de todo lo contrario para el desobediente. Todo esto hermoso y abundante que estamos aquí leyendo,
hermanos, es para el obediente, para aquel que escucha atentamente la palabra de Dios, que la guarda y que la pone por obra. Porque ya después comienza a hablar todo lo contrario para los que no quisieron obedecer. Dice, Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, que dice el 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres, vuelve y nos dice, mire cómo hace allí énfasis, si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Dice que las bendiciones nos alcanzarán. Las bendiciones usted y yo no tenemos que ir a buscarlas. Yo recuerdo recién convertida, le decían a uno, no, eso hay que irse, en ese tiempo Venezuela estaba próspero, ¿no? Y más de uno se iba a vivir a Venezuela, que porque allá sí había abundancia y porque allá sí iban a conseguir dinero y como tenían en su mente que el ser próspero era tener mucha plata, muchas riquezas. Entonces, y eso por época, ¿usted no ve que un país se pone de moda? Oye, hubo un tiempo que fue España, otro tiempo que Estados Unidos, después que Chile, bueno, eso allí. Pero no, aquí dice que las bendiciones me alcanzarán. Dice, y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová, tu Dios. ¿Qué más dice? Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Este es otro pensamiento errado que se ha tenido, que si no es en una ciudad, entonces Dios no nos va a bendecir. No, dice que somos benditos donde estemos, en la ciudad, en el campo, si estamos en una vereda, allá nos va a alcanzar las bendiciones del Señor. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es estar atentos, escuchar la voz de Dios. Yo no me muevo si Dios no me habla, porque es que esa es otra cosa. Muchos se mueven por emociones. No, yo me voy a ir a vivir a otra ciudad porque es que allá sí. No, eso es allí de la mano de Dios, orándole al Señor, teniendo allí esa buena relación con el Señor, esa comunión con el Espíritu Santo, para que sea Él el que confirme las cosas. Mira, nosotros nos han invitado a muchos lugares. Ustedes de pronto alguno dirá, ve, y los pastores no viajan a ningún lado. No, a nosotros nos han, a mi esposo y todo, le escriben al pastor de hasta África, nos han invitado a ir, que a Canadá, que a Estados Unidos, que a España, pero nosotros no nos movemos si no es la voluntad de Dios. No que porque alguien pues dijo, y claro, es que y emocionarse uno, uy, sí, ir a las naciones, si no es la voluntad de Dios que nos movamos de Colombia, no nos movemos. Sí, porque uno no puede vivir por emociones. Cuando Dios a uno le diga, lo necesito en tal parte, o sí, vaya a tal lugar, allá vamos. Aún aquí en Colombia hay muchas invitaciones, pero le oramos al Señor y si el Señor nos confirma, allá vamos. Y si no, no nos movemos. Entonces, es, hermanos, dejarse llevar por lo que el Señor nos diga, estar atentos. Por eso dice, si oyeres, hermanos, y si uno oye la voz del Señor atentamente, el Señor nos va a abundar, el Señor nos va a bendecir. ¿Dónde? Dice que en la ciudad o en el campo, allá las bendiciones nos van a perseguir. Antes a nosotros nos llegaron a enseñar, usted tiene que pelear por la bendición. A los jóvenes les decían, usted tiene que pelear por su bendición y le decían, es que tal persona es el esposo suyo, esa es la esposa y tiene que pelear por la bendición. Hermano, nosotros no tenemos que pelear con nadie ni por nada, por las bendiciones, porque las bendiciones aquí dice que nos alcanzarán. Dice el 4, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de masa. Pero y ahí siguen todas esas bendiciones. ¿Para quiénes? Gloria a Dios. Por ahí dijeron, para mí, claro. Si usted es obediente, obedece al Señor,
obedece sus mandamientos, su palabra, esas bendiciones te van a perseguir. Amén. Esas bendiciones nos van a perseguir. Todas esas bendiciones que nos habla aquí Deuteronomio 28. Dice, bendito será en tu entrar y bendito en tu salir. O sea, el Señor te prosperará en tu entrar, en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos, Él peleará por nosotros. Amén. Y hermanos, allí siguen bendiciones, y si usted ve en todas las áreas, no solo allí en algunas, sino que es en todo. Porque de eso se trata la abundancia. Que usted y yo, hermanos, tengamos abundancia en todo. Una salud abundante, paz, gozo, bueno, todo lo que el Señor nos ha dado. Sí, y también en lo económico, porque el Señor quiere que tú y yo seamos bendecidos. Pero eso sí que no le vamos a dar lugar allí a la codicia, ¿no? En cuanto a esas bendiciones económicas, ¿no? Sabemos que la prosperidad abarca, ¿qué dijimos? Todas las áreas, todas las áreas. Eso es lo que el Señor determinó para usted y para mí, mis amados hermanos. Que usted y yo seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida, ¿cierto? Que todas esas bendiciones, hermanos, nos alcancen donde quiera que vayamos. Eso es lo que el Señor nos dice allí de Génesis, desde que creó al hombre. El Señor lo bendijo y el Señor le dijo, multiplíquese, fructificad de frutos. Que todo lo que usted y yo hagamos aquí en estas bendiciones de que estábamos leyendo aquí en Deuteronomio 28 también nos habla de eso. Que todo lo que usted y yo hagamos, hermano, el Señor lo prospere, lo bendiga. Toda la obra de nuestras manos, el Señor la va a bendecir. Haga lo que usted haga, el Señor le va a poner la gracia y va a bendecir eso que usted hace. Por más sencillo que sea. Por más sencillo que sea. Y si usted vende arepitas, el Señor pone la gracia y la guía para que usted haga las mejores arepas, eso sí, como hijas de Dios que son. Y el Señor las va a prosperar ahí. Aquí nada más en Cali hay un hermano que se congregaba aquí, ya ahora que volvimos no lo vimos. Y él, hermanos, contaba que él es muy prosperado. Y el Señor lo prosperó como vendiendo avenas. Él vendía avenas en la calle. Y el Señor lo prosperó así. Eso, hermanos, la verdad que es muy próspero. Entonces, mire que como el Señor les cumple su palabra. Mire que el 12 dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. ¿Para bendecir qué? Toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás. Y ahora, ¿qué pasa con algunos que no abundan en estas bendiciones? Todo lo contrario. Eso le deben al uno, al otro, piden prestado, no pagan y por eso vienen maldiciones, hermanos, por eso la pobreza. ¿Por qué? Porque muchos le dieron lugar allí al enemigo porque les gustaba, yo sé que aquí no hay ninguno, pedir prestado y no pagaban. Eso sí que yo recuerdo antes sí que nos ponían quejas. Mire, pastor o pastora, mire que tal hermano o tal hermana me dijo que le prestara y que ella me lo pagaba tal día y ya va un año y todavía no ha llegado el día que me pague. Y cargados los hermanitos entre ellos por eso. No, dice que al contrario, nosotros prestaremos, pero no pediremos prestado. ¿Por qué? Porque el Señor nos abunda en todas las cosas. Pero ¿a quiénes dijimos? A los obedientes, a aquellos que atentamente escuchamos la palabra y la ponemos por obra. Entonces todas esas bendiciones vienen. También, hermano, pues hay maldición, también vienen de generación, esa maldición de pobreza, de escasez, también muchas veces viene, hermanos,
como herencia, desde los padres o los abuelos que fueron arruinados, pobres, eso acá. Entonces, ahí ya nosotros sabemos cómo trabajar en eso, ¿cierto? Porque nuestro pastor a través de la palabra nos ha enseñado cómo ser libre de todas esas cosas. Entonces, hermanos, prestémosle atención a la palabra, escuchémosla atentamente y esta palabra se va a cumplir en nuestras vidas, pero en la parte buena.